Hola, quiero hablarte acerca de una aplicación que estoy usando y me gusta mucho. Se llama Anchor. ¿La has escuchado? Bueno, te cuento que es una aplicación totalmente gratis que ya tiene todas las herramientas que te permiten grabar tus podcasts de manera fácil, sencilla, rápida y creativa. Además, Anchor te ayuda a distribuir todos tus podcasts a través de las distintas plataformas, tales como Apple, Google, Spotify, Radio Public, entre otros. Y es fácil de obtener, solamente la tienes que bajar a tu celular, tableta o PC. Así que te invito, yo la estoy usando y me gusta muchísimo. Anchor es una herramienta maravillosa. ¿Qué esperas? Búscala y bájala a tu celular. Evita que te roben el sueño. Esfuérzate, esmérate, enfócate. Solo tú sabes lo que quieres obtener y lograr. El camino es fácil mientras eleves tu mente. Te mantengas optimista, positivo y seguro de ti mismo. Solo así alcanzarás tu meta. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio o podcast. Yo soy Ángela. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has transcurrido tu día? Bueno, yo deseo te encuentres pleno, lleno de alegría, de gozo, de paz y sobre todo seguro de ti, de lo que quieres lograr, alcanzar y de tu potencial ilimitado. Sí, de tu potencial ilimitado en todo lo que decidas o ya estés desarrollando en tu vida. Que ese potencial se manifieste en cada paso que des a través de cada idea maravillosa que fluye desde lo más profundo de tu ser, que estoy segura son pensamientos de éxito, de triunfos y de un sí puedo hacerlo, sí lo lograré, de fe, de esperanza infinita y seguridad en ti mismo o en ti misma. Ese es mi deseo para ti. Bueno, hoy hablaremos de un tema apasionante, mas sin embargo algo controversial. Hablaremos de las creencias limitantes. Y comenzamos. Compartiré con todos ustedes un resumen bien interesante de todo lo que investigué y también de experiencias personales que a lo largo de mi vida me han pasado muy seguramente, como a todos ustedes también alguna vez les ha pasado. Hablaré hoy de lo que son las creencias limitantes, el origen de las creencias limitantes, cuáles son las creencias limitantes más habituales o comunes, los tipos de creencias, las creencias limitantes son verdaderas y también si las creencias limitantes tienen utilidad o no. Bien importante. Entonces vamos a comenzar con la parte de qué son las creencias limitantes. Bueno, las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impide crecer. Son esos mensajes internos que viven en nuestra mente subconsciente y que condicionan nuestra vida. Las creencias limitantes son una forma de ver el mundo y la realidad que impide a la persona avanzar hacia sus objetivos y crecer como individuo. Se trata de una idea que, pese a no estar basada en la realidad, queda validada para quien la piensa y configura el modo en que se relaciona con el mundo. Las creencias las creamos en base a nuestra propia experiencia e historial personal, familiar, social, cultural. Las creemos como verdades absolutas y las damos por válidas como si fueran ciertas. Para nuestra mente lo son y por tanto suelen acabar convirtiéndose en nuestra profecía cumplida. Acuérdense que el cerebro no distingue lo real de lo no real y los pensamientos se hacen realidad en la medida que los vamos manifestando y dándole forma. Es decir, se materializan en la medida en la que ponemos nuestra atención en ellos. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las creencias limitantes? Esto está bien interesante. Las creencias limitantes se adquieren desde la niñez, sí, desde que somos niños.
que son fruto de la educación y experiencias que vamos teniendo desde pequeños. Lo que aprendemos y experimentamos que queda grabado en nuestra mente de forma subconsciente o más adelante a través de opiniones de personas que suponen una autoridad para nosotros con sus experiencias y nos predisponen a dejar pasar oportunidades o a no tomar pasos para solucionar problemas. También puede surgir de la interpretación que le damos o le dimos a una situación o mensaje recibido que podemos convertirlo en una creencia limitante. En muchos de los casos, por no decir que todos, somos la consecuencia de esa crianza sobreprotectora que recibimos de nuestros padres, guías o guardianes, pues que sin querer nos limitan con sus experiencias anteriores y nos dicen no puedes, no debes, no lo hagas, no vale la pena y no. En muchos casos entonces crecemos sin querer con esos conceptos que aplicamos en nuestra vida cotidiana y los tomamos prestados para usarlos como estilo de vida y más aún como modo de crianza hacia nuestros hijos, y esto puede ir de generación en generación si no nos detenemos a pensar y analizar en qué nos ayuda ese tipo de consejos o de conceptos erróneos que nos generan pérdida hacia nosotros mismos, activando esa campana o alarma de limitación imaginaria que nos ayuda, o más bien que no nos ayuda y no nos aporta. Pues si bien sabemos, podemos lograr todo lo que nos propongamos alcanzar, desde lo más sencillo hasta lo que parezca muy complicado. Solo depende de nosotros, nuestra creencia y nuestra fe en que sí lo lograremos. Y con este comentario no estoy culpando a nadie, porque todos hemos caído alguna vez, queriendo o no, en ese error o trampa de limitar a nuestros hijos, por ejemplo, o de limitar a nuestros seres queridos, amigos, o autolimitarnos nosotros mismos. Y esto es simplemente un error por no saber, por no confiar, por no darnos la oportunidad o no creer en el potencial que todos tenemos para lograr nuestras metas. Es solo cuestión de confiar, ser y dejar ser. Es aplicar la inocencia, no limitar, no cuestionar ni juzgar. Es dar un salto de fe y dejar a los demás dar ese salto de fe. Interesante, ¿verdad? Y bueno, quiero que estés claro en algo. Y es que no quiero con este tema pues tocar heridas, lastimar sentimientos. No, nada de eso. Lo que quiero realmente es que despertemos juntos y nos demos cuenta que sí podemos lograr lo que pensamos, lo que soñamos, que somos seres maravillosos con un potencial para desarrollar cualquier idea, cualquier negocio, cualquier empresa, que somos capaces de saltar barreras y de reinventarnos, volver a empezar, confiar en nosotros. Y que si alguna vez hemos fallado o fracasado en el intento de comenzar algún proyecto, bueno, somos infinitamente capaces de volver a modelar nuestras ideas y desarrollarlas cada vez mejor y mejor, siempre que sea para bien, beneficio propio y sobre todo que le aporte a esta bella humanidad y tierra de gracia. Espero estés de acuerdo conmigo. Te digo esto de todo corazón. Esa es la verdad. Ahora bien, veamos el siguiente punto, que es el siguiente. ¿Cuáles son las creencias limitantes más habituales o comunes? Y bueno, ustedes se estarán preguntando, hasta aquí, Ángela, ¿cuáles serán esas creencias? ¿O qué carrizo es una creencia? ¿O como por qué las creencias? ¿Verdad? Porque siempre nos atajan esas preguntas, ¿sí? Entonces yo, antes de darte los ejemplos más habituales, te invito a pensar por un momento en esto. Te invito a pensar, por ejemplo, en que tú dices, ¿no? Algo así como, o piensas, estoy pensando en abrir un restaurante, en viajar, o estoy pensando en estudiar tal o cual carrera, o en hacer un curso en obtener clases en dirigir o manejar, ya sea una compañía o manejar un auto, en aprender un nuevo idioma.
tantas cosas en aprender a tocar un nuevo instrumento, ¿sí? Y entonces tu mente se detiene a escucharse a sí misma. Y es como que, a ver, tú como que no puedes. ¿Y cómo harás eso? Chacho, ¿cómo tú vas a lograr eso? ¿Y de qué manera? Yo creo que no eres capaz. A ver, ¿con qué dinero? Es que no tienes idea de lo que estás diciendo. Olvídalo. Tú no puedes hacer eso. ¿Verdad que eso nos lo dice la mente muchas veces? Cuando tenemos esas ideas maravillosas que se nos vienen así innatas y de repente como que los pensamientos también vienen y avasallan aquello y dice, hey, no, mejor me quedo tranquilo. Esto como que no es para mí. Cierto, ¿verdad? Que te detienes y piensas en eso mentalmente. Tal vez a muchos al principio no se les cruza ese tipo de pensamiento limitante. Al principio es la emoción de que sí se puede hacer, pero luego, en pleno proceso, se encuentran en confusión, se arrepienten, se detienen, se hacen esas preguntas que les comento y lo dejan hasta allí. O simplemente se hacen estas preguntas con detenimiento y esto no es más que algo ya sembrado en nuestras mentes por cosas muy ajenas a la realidad que las tomamos como propias y están allí en nuestros pensamientos limitantes, en nuestra imaginación. Entonces afloran, salen, ¿sí? Bien, cuando escuchamos, decimos o pensamos algo así como no valgo o no vale la pena, no soy lo suficientemente bueno o buena en esto o en aquello, el éxito no es para mí, por ejemplo. Para mí es muy difícil esto, o para mí es muy difícil hacer tal o cual cosa. También decimos mucho, se me dificulta aprender cosas nuevas. Ya estoy viejo o vieja para lograr eso. El dinero no da felicidad. El dinero es mal amigo, o no es bueno, o no es buen compañero. Debo limitarme solo a lo que mi jefe me pide y me dice en casos de trabajo. Si fracaso, ¿cómo haré? No me van a querer, me rechazarán en caso de algún proyecto que tengas. Ya soy muy mayor para encontrar un nuevo trabajo. Si me botan, no podré encontrar otro empleo. ¿Quién dice eso, verdad? A veces no paramos a pensar en esas cosas. Y como por ejemplo también, ya soy muy mayor para hacer eso. Nunca somos mayores. Recuerdo siempre a mi papá, viejo es el camino real y todavía lo transitan. Así es. Todavía nosotros tenemos el poder de alcanzar muchas cosas, no importa la edad que tengas. Otra de las cosas que decimos también es, nunca tengo tiempo. ¡Wow! Esa es una máxima. Siempre estamos tan ocupados o distraídos en muchas cosas que nunca tenemos tiempo. Eso es una creencia limitante, porque siempre hay tiempo para muchas cosas. Si nos organizamos, si nos lo proponemos, si nos enfocamos, claro que sí. El tiempo no es excusa. Ahora hay otra más que dice, por ejemplo, no iré a esa fiesta porque no la pasaré bien. ¡Wow! O algo así como, no puedo confiar en nadie porque todo el mundo es egoísta y trata de engañarme o trata de hacerme daño. Ese tipo de creencias. Tenemos tantas. Algo así también como, esto será difícil para mí. Y yo me voy a tomar esta de esto será difícil para mí porque le quiero contar cortito una experiencia muy personal y es acerca de tanto esta que les acabo de nombrar como el hecho de decir se me dificulta aprender cosas nuevas. A mí me pasó mucho cuando llegué aquí a los Estados Unidos. ¿De qué? Me pasó muchísimo con el idioma inglés. Como todos sabemos, aquí se habla un idioma totalmente diferente al español, al castellano. Entonces, a mí se me dificultó bastante, ciertamente. Pero cuando yo me di cuenta que esa dificultad estaba en mi mente, porque pues por supuesto me iba bien en las clases, en la escuela, lo que se me dificultaba era hablar, porque de repente ya gramaticalmente sabía muchas cosas y tenía la intención de aprenderlo, ¿sí? Pero también estaba ese pensamiento, como les digo, del otro lado que me limitaba y me decía, no vas a poder, es que, ya estás muy vieja, es que, se te dificulta aprender cosas nuevas, es que es bien difícil, duro para ti. Eran cuestionamientos que solamente yo me ponía, estaban en mi mente, ¿ok? Porque eran esas creencias que me limitaban a poder encontrar el potencial que verdaderamente tengo y que también tienes tú para poder lograr lo que querrás, como dicen mis amigos hondureños.
para lograr lo que quieras. Entonces, ¿qué pasó? Yo me di cuenta en lo personal de que había algo allí que no estaba bien y dije, bueno, pero ¿de qué manera puedo yo mejorar con mi inglés? ¿Cómo puedo yo fluir a nivel de mi conversación? Porque caramba, me sé los verbos, me sé los tiempos verbales, me sé todo lo que era el inglés, todo te lo sabes, ¿verdad? Por lo menos las cosas básicas que en la escuela te enseñan. Y aquí hay un programa muy bueno que es el ESL y ayuda muchísimo. Se llama English Second Language, que es el inglés como segunda lengua. Y maravilloso. Yo iba a mis clases y todo eso y me encantaban las clases, pero hasta ahí llegaba esa emoción cuando empezaba a trancarme en hablar o en pensar que lo podía hacer. ¿Y qué hice? Bueno, tuve que enfrentarme a mí misma. Y eso es lo que pasa con nuestras creencias limitantes. Tenemos que enfrentarlas. Tenemos que encontrarnos con ellas y decir, ok, tú estás allí. Bien, abrazar esa creencia y decirle, bien, muchas gracias, pero sí puedo. Entender que puedes y entender que puedes sobrepasar esa barrera. Eso me pasó a mí y hoy en día pues yo hablo inglés, gracias a Dios. Y bueno, de repente hay muchas cosas, como le digo siempre a mis hijos, algunas cosas que de repente, me llevan o me traen alguna pronunciación. El inglés tiene algunas palabras o unas pronunciaciones que son iguales y significan distintas cosas y así. Y voy aprendiendo, pero ya no me frustro y ya no me detengo a pensar, no puedo pasar ese umbral. Claro que sí puedo, solamente con determinación, con fe y creyendo en mí, creyendo que sí lo puedo hacer, teniendo esa seguridad en mí. He podido alcanzar, pues, tener un mejor inglés y poderme desenvolver día con día o día a día aquí en mis actividades diarias, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo que te quería comentar. Y estas son algunas de nuestras creencias limitantes con las que ya te nombré, muchísimas. Muchísimas más hay, pero bueno, la mayoría de las veces ni siquiera las conocemos a nivel consciente. Eso es lo más importante. Por lo que nos resulta muy difícil lidiar con ellas. Es una lidia que tenemos y pensamos que es normal, porque consideramos que, bueno, que está bien, que así es, que eso es lo normal, ¿sabes? O sea, está bien. Y cuando las detectamos, ojo con eso, cuando detectamos, que a veces es difícil, porque a mí me costó bastante detectar que el problema estaba en mí, que era una creencia limitante e incorrecta y que tenía que tomar lo bueno de eso y lo malo, pues, dejarlo ir. Cuando te das cuenta, cuando la detectas, como te digo, también te digo que a veces es difícil, que nos cuesta un poco, o no nos damos cuenta de primera, porque nosotros mismos no pensamos, como le digo, que eso es una creencia limitante, sino que pues más bien recibimos la ayuda de alguien que nos llama a botón o nos comenta, nos dice, nos ayuda a verlas. Entonces es cuando nosotros podemos reducir y hasta hacer desaparecer esa creencia, cuando la manejamos, cuando sabemos exactamente por dónde entrar, de qué manera recibirla, enfrentarla, atacarla, ¿no? Entrarnos a puño con ella, no, nada de eso. Sino, entiéndanme, como que sentarte y lidiar con eso de frente, decir, ok, estar atento, consciente, ¿sí? Por ejemplo, si para ciertas creencias limitantes, situaciones y objetivos que nos hemos planteado alcanzar, no avanzamos, puede ocurrirnos, por un lado, que tengamos el deseo y la fuerza, como me pasaba a mí con el inglés, ¿verdad? Y por otro, algo muy poderoso, sutil, nos está impidiendo avanzar e ir por eso, que era lo que me pasaba a mí. La otra partecita, esa vocecita, ese pensamiento que me hablaba. Por lo general, el motivo de este bloqueo son las creencias nombradas anteriormente. Inclusive existen muchas más, como les estoy comentando. Yo les voy a dejar un link en la descripción de aquí de este episodio para que ustedes lo busquen y, bueno, eso les ayudará a encontrar otras creencias limitantes que también existen y de repente yo no las estoy nombrando aquí porque son muchísimas. Y bueno, y de repente alguna de esas ustedes ya las tienen o las han tomado como propias. De manera normal, en lo habitual del día a día, que no se dan cuenta, no nos damos cuenta de lo que son o lo que significan y de cómo pueden estar afectando o afectar nuestra vida cotidiana. Estas creencias pueden ser desde muy complejas hasta hablar sobre las cosas más sencillas. No tenemos ni idea.
Otra cosa es que las creencias limitantes están relacionadas con el miedo y determinan muchas de las áreas de nuestra vida, desde el trabajo, los estudios, hasta nuestras relaciones familiares. No obstante, y pese a que estas creencias pueden limitar tu vida por completo o nuestra vida por completo, es complicado darse cuenta de que las tenemos y tratar de cambiarlas, mas no es posible, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a los tipos de creencias. Fíjate bien, se dice que existen dos tipos de creencias, las potenciales o potenciadoras y las creencias limitantes. Hay dos estilos, las que son limitantes y las que son potenciales. Si lo piensas bien y haces memoria, te darás cuenta de que tu visión y pensamiento acerca de ti mismo y en relación a tus objetivos es y ha sido de fuerza o de debilidad, o lo que es lo mismo, las potenciales o limitantes, ya que o te empoderas confiando y creyendo en ti sin importar lo que te digan los demás, sin importar lo que digan las demás personas a tu alrededor, o te juzgas a ti mismo haciéndote creer que no lograrás tus metas, así como me pasó a mí con el inglés. Te saboteas mentalmente con cualquier pretexto limitante que te autoadjudicas, eso pasa, y tomas eso como propio, a partir de lo que te dicen los demás o a partir de eso que tienes allí muy dentro de ti que piensas que no lo vas a lograr o no lo vas a alcanzar. Bien, en ambos casos, lo que creías ha sido determinante para tus resultados. Eso es bien importante. Esta parte es trascendental porque la creencia va a depender, o el resultado de esa creencia va a depender de lo que nosotros creamos realmente. Y en ambos casos, si la creencia es potencial o es limitante, determinará los resultados dependiendo de lo que nosotros estemos pensando. ¿Estás de acuerdo? Es que si bien crees que lo lograrás, así será. Como también si piensas que no lo podrás alcanzar o lograr, pues así será también. Todo esto de las creencias limitantes depende solamente de cada uno de nosotros, de cómo lo manejemos, de nuestro nivel de creencia propia, ¿sí? Del enfoque y de cómo consideremos serán los resultados. Cuando creemos que podemos, se activan las creencias potenciales, ¿sí? Se activan todas. Tenemos claridad, tenemos convicción, disponemos de la fuerza, tenemos el enfoque, ¿sí? Tenemos ese camino ya estructurado o lo encontramos las maneras, mantenemos la motivación y la alegría en el trayecto hasta alcanzar el objetivo, confiados y sin que nada nos detenga. Estamos confiados de que eso ya está por dado y así lo pensamos, eso está listo. Pero cuando nos asaltan las dudas recurrentemente, se han activado las creencias limitantes y estas se fundamentan en el miedo y suelen evitar que salgas de la zona de confort en la que te encuentras. Te protegen del riesgo, evitando que descubras cosas nuevas, que experimentes, que te arriesgues, que des pasos adelante por el temor a ti mismo o a tu capacidad o potencial de lograr todo lo que desees alcanzar. Es, por así decirlo, un autosaboteo disfrazado de incapacidad, de fragilidad, que te vende internamente la idea de que no puedes, no vales, no debes, no funcionará, no es el momento, etc. O sea, tantas cosas que te puedo decir. Fíjate, lo cierto es que tenemos 60,000 pensamientos al día. Buscando esta información me sorprendí. Tenemos 60,000 pensamientos al día. Y la mayor parte de estos pensamientos los dedicamos al mismo pensamiento una y otra vez. Y este pensamiento suele ser negativo. Eso es lo único malo, que suele ser negativo. Es decir, que por lo general las personas orientamos nuestros pensamientos a aquello que nos falta, de lo que carecemos, de lo que no tenemos o sencillamente de lo que deseamos, pero dudamos materializar. Es decir, activamos el temor a no alcanzarlo. Por ello, y por la importancia de nuestros pensamientos, necesitamos reflexionar sobre los mismos. Abrirnos mentalmente y conscientemente a comprender cuáles pensamientos nos ayudan y cuáles tienen un efecto contrario al que se espera.
por así decirlo, debemos estar atentos, alertas a los pensamientos que generamos diariamente. La meta es que sean pensamientos de poder, de logro, de seguridad en sí mismo, en poder alcanzar todas las metas con la confianza y la creencia de que se puede, sí se puede, porque Dios nos ha dado el potencial, la fuerza, la determinación para lograr todo lo que nos propongamos alcanzar. Solo tenemos que enfocarnos y confiar en Dios, confiar en nosotros. Eso es muy importante. Ahora bien, vamos a hablar de las creencias limitantes en cuanto a si son verdaderas o no. Este es un punto bien importante. Hasta aquí yo espero que me estés siguiendo y hasta ahorita estés pensando en esas cosas que tal vez en tu vida te se hayan suscitado, te hayan, no sé, te haya pasado alguna cosa que sin darte cuenta es porque te limitaste tú mismo o te limitaron, por así decirlo de alguna manera, de buena manera, sin malicia, ¿me entiendes? De que no podías hacer algo, de que no podías alcanzar alguna cosa o de que no lo podías lograr. Y entonces eso queda como propio, ¿sí? Vamos a hablar si las creencias limitantes son verdaderas o no. Las creencias limitantes como las potenciadoras se muestran como, tanto las limitantes como las potenciadoras, ¿ok? Es decir, las potenciales y las limitantes, las dos, se muestran como verdades absolutas. Escucha bien esto. Realmente se manifiestan con mensajes basados en el todo o la nada. Es decir, o son o no son blancas o son negras. Porque aquí el asunto es que las creencias limitantes o las potenciales las creamos nosotros mismos a partir de nuestros pensamientos limitantes, débiles o de poder o de fortaleza, o creencia o absoluta certeza en creer en nosotros, esa creencia de que nosotros sí lo vamos a poder alcanzar, y también esa creencia de debilidad de que me limito, tal vez no puedo. Está en cada uno de nosotros. Aquí el final, pero al mismo tiempo el inicio, es creer en que lo harás, lo lograrás, o en no creer nada. Como bien dije, el todo o la nada, ¿sí? Así que las creencias limitantes o potenciales existirán dependiendo, oye bien, de cómo las alimentemos, cómo las procesamos y del valor o enfoque que le demos a la hora de calificarnos, autoevaluarnos y calificar nuestro potencial. Fíjate bien en eso. Por otra parte, es de considerar que las creencias limitantes muchas veces impiden avanzar y siempre nos alertan de nuestros miedos. Bien importante esto de los miedos. Entonces, pues, para trascender esa limitación o para trascenderlas, necesitamos entenderlas. Muy importante, que fue una de las cosas que me pasó a mí, entender qué era lo que realmente me estaba pasando, porque no avanzaba yo con el inglés, en el caso del ejemplo que les di personal. Entonces, para trascenderlas, necesitamos entenderlas, comprender el contexto en el que pueden ayudarnos, en el que se pueden presentar, pero en el que nos pueden ayudar para reducir los riesgos y entonces abrazarlas, ya que nada es bueno o es malo en su totalidad, sino que puede serlo en un sentido que nos invite a reforzarnos y tomar medidas como medio para alcanzar nuestros objetivos. Importante, ¿verdad que sí? Yo tomé lo que me servía y lo que no me servía, abracé esa creencia y sencillamente continué adelante, tomé lo bueno, dejé lo malo. ¿Por qué? Porque toda creencia al final siempre nos va a dar algo bueno o nos va a dar algo malo. Vale destacar que de las creencias limitantes se aprende siempre y más aún cuando reconocemos que trascendiendo, es decir, pasando por encima de esas creencias, entendiéndolas, sean limitantes o potenciales, siempre tenemos que tomar lo bueno que nos deja, abrazar ese concepto y transformarlo en un concepto que nos permita aprovechar, aprender y avanzar hacia la meta y los sueños que deseamos alcanzar. Bien importante. Ahora vamos a hablar de lo que son las creencias en cuanto a su utilidad. ¿Tienen las creencias utilidad o no? Y fíjate bien, este punto también es sumamente importante, porque tenemos que pensar, ¿y esto me sirve o no me sirve? Y aquí quiero pedirte por un momento que pienses en tus creencias. En tus creencias en función de la utilidad de la misma.
y en base a lo que quieres conseguir, en esas creencias que tienes allí, que de repente ya se te ha venido una que otra a tu mente, en esa creencia que se te atraviesa cuando piensas en algún plan o alguna cosa que te gustaría realizar o hacer. Para ello, lo primero es pensar en las metas y objetivos que quieres lograr, ¿cierto? Después piensa si tu creencia o tus creencias con respecto a esa idea son útiles o no para lograr tu objetivo. Por ejemplo, pensar que eres bueno cocinando, o que eres bueno manejando, pintando, corriendo, sembrando, cantando, estudiando algún arte, practicando algún deporte, entre otras muchísimas cosas que te puedo decir. Imagínate, que puedes ser buen maestro, que puedes conducir muy bien un camión, tantas cosas. Todas y cada una nos permite, mientras nos enfoquemos en dar siempre el máximo, ese logro de esa meta, desarrollar el potencial en cada una de ellas y lograrlo, porque estamos pensando en que sí podemos. Cuando decimos soy bueno cocinando, soy bueno manejando, soy bueno redactando, soy bueno bailando, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir que sabemos hacer con facilidad y que no nos cuesta nada. De igual modo, una creencia limitante, además de trabajarla con diferentes herramientas, puede ser algo así como, por ejemplo, si tu creencia limitante es soy malo cocinando, todo lo contrario, ¿verdad? Soy malo cocinando, soy malo manejando, soy malo limpiando, o soy malo cantando, bailando, soy malo tocando un instrumento, haciendo algún deporte. Entonces pregúntate en ese momento, cuando todo le estás buscando lo malo a cada una de esas cosas, o pueden ser esas o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Pregúntate algo así como, soy siempre malo cocinando, soy siempre malo bailando, soy siempre malo enseñando, o siempre fui malo tocando un instrumento. ¿En qué momento fue diferente? ¿Qué hará que sea mejor en estas áreas, que me destaque mejor o que disfrute más de las mismas? Eso te ayudará a estar consciente, y preguntarte a ti mismo te ayudará a encontrar esas respuestas que te guiarán a obtener el máximo potencial en esa área o en esas áreas de tu vida. Tal vez sea cuestión de un poco más de práctica, así como todo, y cuestión de tiempo, pero te tienes que sentar, pensar y preguntar a ti mismo, como te digo, ¿qué hará que sea mejor en tal o cual cosa? ¿Sí? Y estar consciente de eso. Dependiendo del objetivo y de tu vivencia respecto a cada uno de estos ejemplos, las preguntas a formular podrían ser muchísimas. La cuestión no es entrar en un diálogo eterno contigo mismo en forma de círculo o bucle de que no lo puedo hacer, no sé qué pasa aquí, dejarte llevar por ese círculo de ideas, sino que muy por el contrario, es hacerte preguntas a ti mismo que te orienten a la solución de una forma simplificada, acertada y contundente para lograr atravesar esa barrera que te impide alcanzar tu meta. El objetivo es crear opciones sobre una creencia, pero hay que hacerlo según la relación que tenga con un objetivo concreto. Plantéalo de forma positiva respecto a la creencia, ya que por muy poco útil que te parezcan, las creencias tienen siempre una intención positiva y un beneficio para todos y cada uno de nosotros, sean limitantes o sean potenciales o potenciadoras, ¿sí? Esa es la parte más importante. Y sobre todo, las creencias nos ayudan bien a sobresalir, pero también nos permiten o ayudan a entrar en el marco de la humildad. Escucha bien, en el marco de la humildad, el marco de la cero arrogancia, porque pasa que cuando sabemos que somos buenos haciendo algo y no nos cuesta mucho lograr la meta, también debemos ser agradecidos, humildes y abiertos a toda ayuda, al camino recorrido, a la opinión, al elogio de otras personas, ya sea que venga de los seres que nos rodean o que sean elogios propios, muy importante, que no te enaltezcan, sino que al contrario te mantengan centrados en ti mismo, en que sí puedes hacerlo y que también todos pueden hacerlo, y que tú de alguna u otra forma o que todos de alguna forma podemos contribuir a que otras personas vean
que con el ejemplo que damos, sobre todo ese ejemplo de humildad, de agradecimiento y de estar siempre abiertos a que estamos aprendiendo, de que recibimos ayuda, de que alguien nos elogie o de que alguien nos juzgue o nos diga algo, pero que nos lo haga para bien, tomarlo como bueno, eso es genial porque ayuda a otros que también andan en ese camino de alcanzar sus metas propias, a ver a través de todos los otros que sí se puede y que se puede tomar ese éxito o ese alcance en la medida en que vamos recorriendo el camino con humildad y con agradecimiento. Recuerda, todo debe llevar un nivel o equilibrio, pero siempre entendiendo con esa humildad, con esa sencillez que somos seres ilimitados, que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr y alcanzar en la medida de nuestra creencia en sí mismos y de la misma manera lo podemos proyectar con nuestro ejemplo y bondad, buen ser, buena manera de ser, ¿verdad? Ya que Dios nos dio todos los dones y las capacidades para triunfar, te las dio a ti, me las dio a mí. Entonces, sabiendo esta gran verdad, usemos todo esto en bien propio, en bien para nuestros semejantes, con armonía y amor, para verdaderamente triunfar y romper todos esos paradigmas que hemos creado desde niños a través de la vida social, familiar, laboral, personal que desarrollamos diariamente, para poder demostrarnos a nosotros mismos que sí se puede y que todos podemos lograr lo que deseamos. Al final, las creencias limitantes o no, siempre nos dejarán un aprendizaje invaluable. Eso es lo más importante. Siempre nos van a dejar un aprendizaje invaluable. Y bueno, amigas y amigos, este ha sido el tema del día de hoy. Espero de verdad les aporte muchísimo, les ayude en el desarrollo de sus metas, en todo lo que se propongan alcanzar en sus vidas, ya que sí se puede, siempre se puede. No se detengan, avancen, avancen y avancen con fe y con mucho optimismo. Aparten el miedo, pasen por encima de las creencias y rompan el celofán. Rompan el celofán, rompan el paradigma que siempre al final nos ayuda a crecer y avanzar. Pasen esa barrera que se autoetiqueta del que no puedo, porque pues realmente sí se puede, sí puedes, sí podemos. Claro que sí, siempre se puede. Demuéstratelo con humildad y con fe. Demuéstratelo con un corazón abierto y con esos pensamientos atentos a que sí. Cuando te venga ese pensamiento negativo, ese pensamiento no armonioso de no puedo, cámbialo inmediatamente de caray, ¿cómo que no puedo? Claro que sí puedo, claro que sí puedo hacerlo. Tengo que encontrar la manera de hacerlo. Guíame a tu ser supremo, a Dios, en quien tú, como tú lo llames, ¿sí? A nuestro Señor, que te guíe, que te dé esa conexión perfecta para alcanzar esa meta, porque siempre la hay. Y yo sé, y tú también sabes en el fondo de tu corazón, que la podemos conseguir mientras tengamos una actitud positiva. Ahora sí, amigas, amigos, hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, abrir tu ventana a través del teléfono, PC o tu compu, como siempre te digo. Donde quiera que estés, te envío mis mejores energías e infinitas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Recuerda suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones, darle like y compartir con tus seres queridos o con quien te parezca que también le puedan interesar estos temas. Gracias, muchísimas gracias de verdad por estar allí, por abrir tu ventana, como te digo, lo aprecio de todo corazón. Que tengas una bendecida jornada y hasta luego.